¿Qué tal? Bienvenidos, muy buenas noches a esta nueva edición de Chat Internacional. Como cada miércoles a las 10 de la noche empezamos a analizar lo que está pasando en el mundo y lo hacemos con Anabela Villach, abogada que está con nosotros como cada noche de Chat Internacional, así como lo hace también Mario Guerrero. Anabela, ¿cómo estás? Muy bien, Claudia, buenas noches. ¿Vos cómo estás? Muy bien. Bueno, esperando porque vamos a hablar de la Cumbre de las Américas, ¿no? Así es, esta cumbre que se está llevando a cabo en la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos, es, creo, la noticia más importante de esta semana, ya que arrancamos ya la semana con noticias fuertes y ahora la estamos transitando en el desarrollo de la cumbre. Hoy vamos a tener un invitado de lujo porque es un especialista en temas de ciencia política, ya que es doctor en ciencias políticas por la Universidad de California, justo donde se está llevando a cabo esta cumbre actualmente. También es contador público nacional por la Universidad de Buenos Aires. Ha ocupado diversos puestos de relevancia pública, además de tener una vasta trayectoria académica. Vamos a darle paso a Marcelo Cavarossi. Buenas noches, Marcelo. Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Muy bien. Bien, muy bien. Marcelo, hoy lo vamos a traer esta noche para que nos hable un poco de los temas de su especialidad y específicamente nos vamos a concentrar justamente porque es el tema más importante de esta semana, la Cumbre de las Américas. ¿Nos podría adelantar un poco de qué se trata la cumbre, qué son, qué países comprende? Bueno, yo creo que hay que situar este tema de las cumbres en las Américas dentro de una pérdida de relevancia de la región latinoamericana en el contexto mundial. Es fundamental tomar en cuenta eso, que se debe a dos razones. Por un lado, a la menor importancia que tiene América Latina para Estados Unidos, concretamente, que es obviamente el socio y actor principal de la región americana. Y por otro lado, por el hecho de que, a pesar de que se han dado desgraciadamente ciertas circunstancias favorables en el mundo para que América Latina gane importancia, sobre todo en el plano comercial y económico, la pérdida de rumbo en América Latina, no hay rumbo en América Latina en ninguna dirección, hace que la región, la verdad, que no pueda actuar con una voz relativamente audible en la esfera internacional. Entonces, de lo que se trata, sobre todo a partir de la cumbre en la cual Lula, Kirchner y Chávez tuvieron una actitud bastante así agresiva en relación a George Bush, donde efectivamente lograron estos tres presidentes destacar que la parte de América Latina que ellos representaban iba en contra de la orientación que en ese momento mostraba el gobierno norteamericano, sobre todo a partir de la invasión a Irak. A partir de ese momento lo que hemos tenido en el campo latinoamericano, y eso tiene mucha influencia en las cumbres, es una pérdida de potencia de los diferentes intentos que hubo de agruparlos en torno a cierto polo. Fuera ese polo el grupo de Puebla, fuera el grupo de Lima, etcétera. Lo que tenemos es que en la región no hay una brújula dominante. Y eso hace que, efectivamente, a mi juicio, la importancia de la cumbre que se va a desarrollar esta semana sea menor, y de lo que se trata de ver es que, efectivamente, qué rol van a tener los diferentes presidentes latinoamericanos que han expresado bastante reticencia o bastantes dudas en cuanto a su realización, sobre todo con el tema de quién participaba y quién era invitado por Estados Unidos. Entonces, en ese sentido, quizás el principal interrogante que a mi juicio se plantea en esta cumbre es qué posición tendrá México y López Obrador frente a las declaraciones previas, sobre todo del gobierno argentino, en el sentido que está descontento con el hecho de que no se haya invitado a países como Cuba, Nicaragua y Venezuela a la realización de la cumbre.
Marcelo, le quería preguntar un poco por el lado, teniendo en cuenta lo que usted acaba de decir, ¿no? Que además uno ve las imágenes del pasado de las cumbres, donde realmente todos los presidentes han participado y al menos estaba esa sensación de que esas cumbres tenían más trascendencia que ha ido perdiendo, incluso por las diferencias políticas e ideológicas que hay en la región. Uno entiende que si es poco importante incluso para los propios países americanos, ¿qué importancia tiene para el resto del mundo de pronto, o si genera algo de importancia esta cumbre de las Américas de parte del resto del mundo? Bueno, por eso decía que hay una pérdida de relevancia de la región. A lo que me refiero es que una región que desde el punto de vista tiene un actor dominante claramente y países entre periféricos y semiperiféricos, como son los de América del Sur y América Central, lo que se acentúa ahora es que en un contexto en el cual ha tomado tanta relevancia la invasión de Rusia a Ucrania, América Latina importa muy poco en ese sentido, francamente, ¿no? Y en ese sentido, mi sensación es que esta cumbre es el resultado, por un lado, de una iniciativa de un presidente que está bastante debilitado en su contexto, que es Biden en Estados Unidos, que quizás hace unos meses pensaba que esta era un evento oportuno para encontrar apoyo a la posición de Estados Unidos en relación a la invasión a Ucrania, pero que a medida que ha avanzado la guerra y por otro lado los eventos en Estados Unidos se han también dirigido en otras direcciones, aparte de la guerra, me parece que en algún sentido, quizás estoy exagerando, la cumbre se está haciendo un poco por descarte. Y francamente creo que a Europa, al sudeste asiático, a los actores importantes del mundo, aparte de los que protagonizan directamente este conflicto, la posición de América Latina, la posición que tomen cada uno de los países en relación a qué dicen, porque otra cosa no pueden hacer más que emitir declaraciones en relación a la guerra de la invasión de Rusia a Ucrania, está perdiendo relativa importancia. Sin duda. No tenía mucha, además. Tal cual. Bueno, podríamos decir entonces que se está cumpliendo con este requisito de realizar la cumbre y nada más, al menos es la sensación. Claro, exacto. Sí. Tal cual. Marcelo, vamos a ir a una pausa y enseguida vamos a seguir desarrollando a este tema que es realmente muy interesante. Estamos en Chat Internacional en el 30 de la TDA, 22 de Supercanal HD, ya regresamos. Seguimos hablando de la Cumbre de las Américas en esta nueva edición de Chat Internacional. Lo hacemos aquí en el 30 de la TDA, 22 de Supercanal HD. Seguimos con Anabela Villach y también estamos hablando con Marcelo Cavarossi, que es doctor en Ciencia Política y Contador Público Nacional. Bueno, doctor, ahora ya en este segundo bloque vamos a entrarnos un poco más en la cumbre en sí. El lema de esta novena cumbre es Construyendo un futuro sostenible, resiliente y equitativo. Me surge la duda de si es un tema adecuado para tratar en este momento actual de América, con las diferencias que hay, con la situación particular, como usted mencionó, también de Estados Unidos. ¿Es un tema apropiado tocar en este momento? ¿Pueden salir proyectos a partir de esto o quedará acá nomás? Bueno, soy bastante escéptico en cuanto a que de esta cumbre puedan salir iniciativas que tengan relevancia, para ser franco, ¿no? Lo cual, en cierto sentido, en relación a tu pregunta, es una pena porque teniendo en cuenta las coordenadas de la actual situación internacional con la guerra, la post-pandemia, sería un momento en el cual potencialmente un grupo de países, como son los latinoamericanos, productores de
algunos de ellos de energía, como potencialmente Venezuela, Colombia, otros productores de alimentos, sobre todo los países del Atlántico Sur, Brasil, Paraguay, Uruguay, Argentina y algunos productos tropicales, también en el caso de la cuenca del Caribe, y productores de algunos elementos estratégicos en el presente o en el futuro inmediato, como puede ser el cobre en el caso chileno, o también el litio, que está en abundancia presente en Chile, Argentina y Bolivia. Sería un buen momento para que esa potencial conjunción de intereses objetivos que tienen los países de América Latina, independientemente de que haya presuntamente izquierdas y derechas en la región. Sobre todo en el caso de América del Sur. Sería un buen momento para que se fijara una posición sensata con respecto al tema de Ucrania-Rusia, como la que ha tenido, por ejemplo, en su declaración el presidente chileno, Gabriel Boric, cuando condenó la invasión, la violación de la soberanía de Ucrania y el uso ilegítimo de la fuerza por parte de Rusia, sin embanderarse una posición ideológicamente extrema por la que han tomado algunos países de Europa incluso. Bueno, aparte de eso, sería un buen momento, me parece, para decir, bueno, nosotros producimos alimentos, producimos energía, producimos, como decía, cobre, litio, etcétera, etcétera. Y bueno, eso efectivamente podría unir a América Latina, sobre todo a América del Sur, porque creo que efectivamente México y el Caribe y América Central están claramente ubicados en otra esfera de influencia, el norte de América Latina, ¿no? Creo que el sur de América Latina, es decir, América del Sur, comparte esos objetivos y esos intereses comunes. Como digo, independientemente de que tengamos en un extremo a Bolsonaro y en otro extremo a Maduro, a Boric, que representan cosas absolutamente diferentes, se pudiera tomar alguna posición más o menos sensata y además que tuviera algún peso. Lo que pasa, y este es un tema a tener en cuenta cuando pensamos en la cumbre, es que América del Sur está como desconfigurada. Así como vemos que se ha desconfigurado la política en Colombia, en Chile, en Brasil, en Perú, extremadamente en Perú, como tenemos el caso de un régimen prácticamente totalitario en el caso de Venezuela. Independientemente de eso, lo que pasa es que la deriva de la mayor parte de los presidentes, la mayor parte de los gobiernos, algunos absolutamente debilitados por razones internas, como es el caso de Perú, hace que sea imposible incluso agruparse en torno a objetivos que me parece que podrían ser muy razonables, empujarlos y empujar a Estados Unidos en particular a que se defina, porque en muchos sentidos, como se sabe, Estados Unidos compite con América Latina en términos de commodities, pero presionarlo para que en esta reunión surgieran algún tipo de declaraciones que tuvieran algún impacto. Me parece que lamentablemente eso no va a pesar, en parte también, como decía al principio, porque en este momento la preocupación de Estados Unidos evidentemente es la guerra en Europa, claro. Y lo que quiere a corto plazo Estados Unidos es que los diferentes gobiernos tomen posiciones que impliquen una condena total y explícita a Rusia. Bueno, y eso sin olvidar que efectivamente, más allá de Rusia, en realidad en la región el poder no americano que tiene más importancia, yo diría incluso desde el punto de vista político, pero claramente desde el punto de vista económico, no es Rusia ni es Europa a esta altura, sino China.
Me quedé pensando en lo que decía usted, Marcelo, esta posición que ha tomado el presidente de Chile y por ahí un poco más neutral, ¿no?, con respecto al conflicto. Digo, y usted está hablando también de por ahí esa cuestión y ese peso que tiene Estados Unidos a la hora de que los países en definitiva se pronuncien. Es una presión que sienten, digo, no solamente los países latinoamericanos, sino países del mundo en general, que desde que comenzó esa invasión de Rusia empezaron a tomar una posición de estar más del lado de Estados Unidos y de la OTAN que propiamente de Rusia, ¿no? Digo, tiene que ver un poco con esa propia presión que ejerce Estados Unidos. Exactamente, pero es así, pero lo que pasa es que en el caso de nuestro hemisferio, como la presencia de Estados Unidos es todavía más decisiva, claro, desde el punto de vista de la historia, de lo que ha sido la historia desde el siglo XIX de nuestra región, esa presencia, que muchas veces, como sabemos, se ha manifestado en una intervención directa en los asuntos de determinados países, de parte de Estados Unidos, esa presencia quizás es más decisiva que lo que puede ser en el caso de otros países. No tanto de Europa, porque obviamente Europa, como es el teatro donde se está dando la guerra, ahí Estados Unidos tiene otro tipo de herramientas en este momento para influir. Pero sí, digo, otras regiones que están en algún sentido más lejos de la guerra, como podría ser el caso del sudeste asiático o el mismo Japón, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que, como decía, se está perdiendo una oportunidad. No es que en las cumbres se vayan a conseguir grandes resultados, me parece, de parte de América Latina, pero sí se está perdiendo una oportunidad para dejar sentada una posición clara, por ejemplo, con respecto al tema de alimentos y energía, que tienen que ver además, como ustedes son conscientes, con el tema, con el título que se le ha puesto a esta cumbre, y que en este momento aparece un poco desdibujado, todo el tema de sustentabilidad a mediano plazo y demás, frente al hecho de que nos encontramos ante una guerra terrible, ¿no es cierto? Una guerra que desde hace más de 70 años el mundo no presenciaba, ¿no? Sin duda. Marcelo, vamos a ir a una nueva pausa y vamos a seguir preguntando de estos temas porque son sumamente interesantes y más en estos momentos, como lo decía usted, ¿no?, en momento de cumbre y momento al mismo tiempo en el medio de una situación bélica que se está dando en el mundo. Así es que, bueno, queríamos tocar estos temas con usted. Vamos a la pausa y enseguida regresamos. Bueno, estamos ya en el último bloque de Chat Internacional. Tendría que ser más largo el programa porque siempre nos queda poco tiempo, así es que tenemos que seguir. Anabela, estamos con Marcelo Cavarossi, doctor en Ciencia Política y además contador público nacional. Así es, Claudia. La noche de hoy ha sido especialmente interesante porque se nos van extendiendo los minutos y los temas son un montón, pero vamos a centralizar en lo siguiente. Muchos países demoraron antes de la cumbre en confirmar su efectiva participación. Es más, directamente el lunes, de la mañana bien temprano, todos nos desayunamos que López Obrador, el presidente de México, iba a confirmar que no iba a asistir a la cumbre. Entonces, la pregunta que nos podemos hacer es, ¿esto es un rechazo directo a Estados Unidos, que es quien organizó la cumbre, o denota más una falta de unión entre los países de la región? No, francamente yo creo que lo que representa la posición de López Obrador es su permanente búsqueda de equilibrio frente a Estados Unidos. No creo que esto haya sido un exabrupto de él, esto seguramente ha sido conversado mucho con Estados Unidos, porque no hay que olvidarse que la situación de México en relación a Estados Unidos es muy diferente a la de América del Sur. México es una economía y una sociedad absolutamente integrada asimétricamente a Estados Unidos. Es decir, está integrada asimétricamente en la medida que su comercio depende fundamentalmente de las fronteras abiertas, del NAFTA, del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá.
y está también abierta de una manera decisiva para México, en la medida que la principal exportación de México son las remesas que le envían los mexicanos y chicanos a sus parientes en México. Esa es la principal exportación de México, a diferencia incluso de lo que ocurre de algunos países de Sudamérica que dependen mucho de remesas, como es el caso de Ecuador, y ahora la desgraciada situación de Venezuela, una sociedad arrasada por un régimen totalitario, que depende, por supuesto, la gente depende, los venezolanos y las venezolanas dependen de los dólares que le mandan sus parientes en el exterior. Pero dejando de lado esa situación, México está absolutamente integrado a Estados Unidos, excepto que los mexicanos, obviamente, y mexicanas no pueden entrar sin permiso, y los permisos son cada vez más difíciles, ni que hablar de los centroamericanos que tratan de cruzar esa frontera. Entonces, la situación de México y los balanceos, las movidas que hace tanto López Obrador como los anteriores presidentes mexicanos, siempre a partir de la década del 90, que es cuando México se integra a NAFTA, al TLC, han sido dependientes de esa situación, que es muy diferente a la de América del Sur. Entonces, en ese sentido, como siempre, y esto es una tradición que viene desde mediados de la década del siglo pasado, México tiene en algún sentido una retórica que puede parecer anti-norteamericana, cuando en la práctica sus intereses, sobre todo en las últimas 3 décadas, como decía, están mucho más entrelazados, su economía y su sociedad está muchísimo más entrelazada a la de Estados Unidos y Canadá que América del Sur. Entonces, en ese sentido, hay que descifrar las piruetas de López Obrador, que seguramente han sido discutidas por su canciller, que es quizás el personaje más relevante y uno de los posibles sucesores de López Obrador, las conversaciones que él habrá tenido con el secretario de Estado norteamericano y el embajador norteamericano, que en otros casos, seguramente en el caso argentino, no se han dado. Marcelo, más allá del lema incluso que tiene la cumbre y que tiene cada una de las cumbres que se realizan, cada país tiene su expectativa, ¿no?, al participar. La pregunta es si Argentina tiene algún objetivo en particular, teniendo en cuenta que se habla internamente ya en nuestro país eso, de que tal vez la política internacional de Alberto Fernández no es la mejor. ¿Cuál es la expectativa que usted entiende puede tener nuestro país en relación a esta cumbre? Creo que ninguna. Ninguna. Yo no diría que la política de Alberto Fernández es mejor o peor. No hay política exterior en Argentina. No hay política exterior, no la hubo desde hace 2 años. Eso no significa, decir esto no significa que la política exterior del gobierno anterior a mí me pareciera la correcta, pero claramente a partir del hecho de que los 2 ministros de Relaciones Exteriores que se han nombrado, uno, un excelente ingeniero agrónomo, excelente economista agrario, pero que nunca había tenido nada que ver con las relaciones exteriores, y otro que no se lo puede reputar de experto en nada, el actual, que además ninguno de los 2 sabe hablar inglés, cosa realmente notable en el mundo actual, hace que efectivamente se pueda esperar poco, y me parece que si alguien espera algo, incluido el gobierno, de sacar de esta cumbre, estaría equivocado. Yo creo, bueno, que eso es medio, como decía al principio, la contracara de algo que a esta altura, y esto es una especulación absolutamente sin ninguna base empírica y sin ninguna información concreta, a esta altura, si Biden la pudiera revertir esa decisión de convocar a la cumbre, lo haría, porque además Biden está con la perspectiva bastante ominosa de que perder las elecciones de medio término de fines de este año, frente a un partido republicano que, a pesar de que tiene a este personaje tan terrible todavía como el más importante dentro de su
dentro de su campo, pareciera, y eso los indican las encuestas y algunas elecciones, pequeñas elecciones muy parciales que ha habido, que es posible, no diría probable, que los republicanos ganen la mayoría en ambas cámaras, ¿no? Entonces, creo que a esta altura Biden, que no ha sido un presidente realmente con mucha capacidad de iniciativa, en relación tanto a Trump como a Obama, me parece que va a ser como una especie de simulacro de que le importa esta cumbre, y yo creo que lo que le importa francamente a esta altura de Estados Unidos es que no haya ningún papelón mayúsculo en su desarrollo, cosa que no creo que ocurra, pero que no habría que descartar la posibilidad de que haya algún papelón para Estados Unidos. Ahora, siguiendo la línea un poco de que no se espera mucho esta cumbre ni se cree que puede llegar a tener mayor trascendencia. Ahora, respecto de otros actores mundiales que pisan fuerte, que es China, ¿cree que Estados Unidos puede llegar a intentar de que esta cumbre sea una manera de influir sobre los estados el resto de los estados de América para que a su vez se pueda frenar o tratar de evitar el avance de China, el ingreso de productos de ese país o cualquier otro tipo de relaciones? Me parece que Estados Unidos, y en ese sentido sigue una conducta bastante similar a la China, lo que hacen es negociar uno a uno, ¿no? Con los países de América Latina, lo cual de nuevo refuerza y perpetúa la asimetría en la relación que hay entre Estados Unidos y América Latina y también entre China y América Latina. Entonces, en ese sentido, si uno observa la realidad de los últimos años, lo cierto es que los avances que han tenido China y los avances también que ha tenido Estados Unidos o el evitar retroceso de parte de Estados Unidos han tenido que ver con acciones individuales, es decir, relaciones uno a uno con los países de América Latina, que de nuevo no es otra manera que reforzar la debilidad de América Latina. Porque como vemos en el campo internacional que el sudeste asiático, a pesar de que tiene regímenes de muy diferentes linajes y estilos, y Europa, que tiene en su seno incluso a dos personajes que se acercan en su autoritarismo al caso de Venezuela o Nicaragua, como es el caso de los primeros ministros de Hungría, sobre todo, y en menor medida de Polonia. A pesar de eso, actúan conjuntamente. Mientras que América Latina, que no tiene conflictos religiosos del tenor de lo que se da en otras partes del mundo, que está librado de guerras mayúsculas, y que, digamos, las principales minorías que tiene todavía en posición totalmente subordinada son algunas etnias originarias, que comparativamente ese es un problema mucho menos serio que el que tiene regiones en guerra. Sin embargo, América Latina sigue sin capacidad de poder negociar algo con China con la misma voz, cuando efectivamente podría hacerse. Y lo mismo con Estados Unidos. Bueno, Marcelo, sin duda tenemos mucha expectativa, pero después de este análisis particularmente en relación a la Cumbre de las Américas, bueno, seguramente los resultados se harán esperar. Esperemos que salga algo positivo, que es lo importante, ¿no? Sobre todo para los países latinoamericanos, que son los que dan la sensación siempre están un poquito más atrás de cualquier situación, ya sea económica, de desarrollo, siempre como que van en la cola, ¿no? Entonces esperemos que sirva de algo. Sí, y sobre todo, en mi opinión, que no se pierda esta oportunidad de decir, bueno, si bien no son todos los estados o todos los países los que van a estar presentes, es una oportunidad para hablar, es una oportunidad para coordinar políticas, para este rumbo que al principio decíamos que no tiene sobre América en general y sobre todo Latinoamérica, este rumbo que no tenemos, bueno, espero que no se pierda esta oportunidad de empezar a iniciarlo de alguna manera. Así que yo creo que vamos a
tenemos que estar pendientes de esta cumbre, de lo que pase. Exactamente, y ver el resultado. Marcelo, muchísimas gracias por este rato con nosotros. Realmente teníamos ganas de hablar con usted y bueno, haberlo concretado ha sido un lujo para nosotros. Así es que será hasta cualquier momento. Muchísimas gracias por la invitación. Será hasta la próxima. Hasta la próxima. Así pasaba Marcelo Cavarossi, doctor en Ciencia Política y también contador público nacional en esta edición de Chat Internacional. Bueno, veremos cuál es digamos, el documento final, ¿no? de lo que es esta cumbre. Veremos cuáles son los resultados y, insisto, que no se pierda esta oportunidad de esta instancia de cooperación que hay que aprovechar. Sin duda. Bueno, nosotros los invitamos a ustedes a reencontrarnos en otra edición de Chat Internacional el próximo miércoles, como siempre, a las 10 de la noche. Será hasta ese momento. Gracias, Anabela. Muchas gracias, Claudia. Hasta la próxima.